Bueno, pues agradecer a todos ustedes que están aquí en esta presentación del 12º informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos que han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido al ejercicio del derecho a defender derechos humanos y el ejercicio del derecho a la protesta. Lamentamos profundamente el fallecimiento repentino de Dieter Müller, director de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung México Centroamérica, un hombre comprometido con los derechos humanos y las luchas por el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad. También queremos agradecer el esfuerzo colectivo que hace posible este informe, desde los documentadores y sistematizadores de los datos hasta las diversas personas y que de múltiples formas se solidarizan con el trabajo de tres esfuerzos organizativos diferentes: la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, y que hacen posible todas estas personas que hoy presentemos este informe. Este año decidimos titular nuestro informe como Los Grandes Pendientes, ya que creemos que uno de estos está relacionado con el derecho a la reparación integral del daño generado a las personas defensoras debido a las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Este gran pendiente es el desmonte de las estructuras que hacen posible las graves y otras violaciones de derechos humanos que están documentadas en el presente informe. Si no se investiga, si no se juzga y se sentencia a los perpetradores intelectuales y materiales, así como a los beneficiarios de las violaciones de los derechos humanos, la impunidad permanece. Y al permanecer la impunidad, las violaciones de derechos humanos se repiten. Si se continúa con la misma formación, con la misma doctrina del enemigo interno, con la doctrina contrainsurgente, en las estructuras más duras, como son las Fuerzas Armadas, no se desmontan las estructuras que hicieron posible las violaciones de derechos humanos. Al contrario, se fortalecen y siguen actuando en las sombras. ¿Y qué nos dicen las cifras? Por favor, Bueno, tenemos que 128 eventos sucedieron en este periodo del 1 de junio al 31 de mayo. Estos eventos implicaron 188 actos violatorios de derechos humanos. De estos 128 eventos, 48 afectaron a organizaciones independientes y 47 a comunidades, 32 a personas en individual. Siguiente, por favor. Vemos aquí la gráfica general de cómo han ido desde el 2013 hasta la actualidad las cifras. Y aquí queremos destacar que a partir del 2021, en este sexenio, empiezan a aumentar las otras violaciones de derechos humanos. De tal manera que el año pasado son 147 y la tendencia, por desgracia, de este año puede ser que aumenten aún más esa cifra. En la siguiente gráfica vemos que el mérito a la ciudad más violadora de los derechos humanos lo tiene la Ciudad de México, gobernada por Morena, por Claudia Sheinbaum. Le sigue Michoacán, gobernada por Morena. Le sigue Chiapas, gobernada por Morena. Oaxaca, gobernada por Morena. Veracruz, gobernada por Morena. Yucatán, gobernada por Morena. Entonces, bueno, Puebla, gobernada por Morena, y así. Entonces, el análisis es que, si bien es cierto, en la dinámica federal ha disminuido en cierta medida las violaciones de derechos humanos perpetradas contra personas defensoras, no así en las entidades federativas o estados de la República. No obstante, haya un cambio de color del gobierno en la entidad. En la siguiente vemos otra forma de ver las violaciones de derechos humanos con un mapita
El más rojo, pues es el que ha ganado, que es Ciudad de México, y va bajando de tonalidad hasta los estados que tienen menor número de violaciones de derechos humanos, y hay otros estados que no aparecen, y simplemente no aparecen, no porque no sucedan las violaciones de derechos humanos, sino porque no tuvimos la capacidad suficiente para recopilar los datos en esos estados. Luego viene otra gráfica donde nos dice cuál es la modalidad por excelencia utilizada en este sexenio por los perpetradores, y gana directamente la comisión. Es decir, el perpetrar de manera directa las instituciones o los servidores públicos la violación de derechos humanos. Y la modalidad de adquiscencia, que es la utilización de grupos particulares para perpetrar las violaciones de derechos humanos, solamente se presenta en un 16%. Aquí vemos esta gráfica, la que sigue, donde vemos la afectación a 48 organizaciones, a las comunidades en 47, contra el año pasado en términos de organizaciones eran solo 29 y comunidades 28. Entonces sí hay un incremento bastante notable de afectaciones, sobre todo a organizaciones independientes, que no vienen al informe, pero por ellas entendemos aquellas que no se pliegan a la dinámica electoral de ningún partido político electoral. Viene esta gráfica que siempre nosotros insistimos que es por sexo, porque no tenemos la capacidad de recopilar los diferentes géneros afectados de las personas defensoras de derechos humanos. Entonces tenemos que realmente baja en el término de afectaciones a mujeres y se incrementa a hombres comparado con el informe anterior, que era básicamente 50% y 50%. Tenemos la tipología de los eventos. En este informe, la agresión, como en los años anteriores, sigue siendo el primer lugar con 60 eventos, pero aquí cambia la modalidad respecto al año anterior y se presenta directamente como la clase en términos de golpes, es decir, agresión física directa a las personas defensoras. En segundo término, el desalojo, y en tercero, los disparos con armas de fuego. De la clase de hostigamientos, que son la segunda modalidad que se presenta en este informe con 37 eventos, tenemos algo que nos preocupa, que es la grabación de audio, video, fotografías a las personas defensoras y las operaciones de recolección de información. Y aquí es interesante porque una de las recomendaciones que hacemos al Estado mexicano es que se abstenga de realizar labores de inteligencia, diría Cabecita de Algodón, ¿no?, contra las personas defensoras, porque no tiene por qué hacer una labor de inteligencia contra personas defensoras, al menos que suponga que son delincuentes organizados, ¿no? Entonces se justificaría esa labor de inteligencia. Entonces nosotros le llamamos vigilancia ilegal, ¿no?, de la cual fuimos objeto diferentes integrantes de comité, de ACUDE y otras organizaciones que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Y que al final no sabemos qué hacen con esa información. Lo único que sabemos es que esa información puede ser utilizada o no para perpetrar otras violaciones graves de derechos humanos. Tenemos aquí en la siguiente gráfica las organizaciones que por desgracia ganan su medalla de ser las más agredidas por el Estado federal o estatal, y tenemos en primer lugar al FNLS, que concentra el 48% de las agresiones de este informe. Luego siguen las FECSUM con el 19%, luego el Poder de Base, que también se refiere al Estado de Michoacán, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el 10%, y las demás organizaciones conforman el 23%. La siguiente viene tipificado por tipo de perpetrador. Vemos aquí cómo los gobiernos estatales o las autoridades estatales siguen siendo los primerísimos lugares y concentran 72 de estas 128 eventos, que es el 56% de las violaciones de derechos humanos. Luego le sigue el gobierno federal, que concentra 18, que significa el 14%. Le sigue
el paramilitarismo, perdón, le seguía el paramilitarismo con el 21 actos, que son el 17%, y por último, las autoridades municipales. Aquí la característica de esta parte del paramilitarismo es que si bien anteriormente estaban o dependían de la lógica federal, en la actualidad pasaron como la bolita a la autoridad estatal. Entonces es la autoridad estatal quien gestiona a través de paramilitares las agresiones, y en algunos casos contados, como en el estado de Chiapas, sí se ve todavía la mano siniestra de alguna autoridad federal, coordinada con la autoridad estatal para la utilización de paramilitares y agredir comunidades. En la siguiente lámina tenemos los beneficiarios, el tipo de beneficiario. Igualmente, los más beneficiados de las violaciones de derechos humanos son los gobiernos estatales. Le sigue ahora sí el gobierno federal, ¿no? Luego vienen las empresas privadas, luego viene la parte mixta y los municipales. Y hay dos casos en que no pudimos determinar por contexto quién directamente sería los beneficiarios de la violación de derechos humanos. Viene ya casi para terminar. El derecho que es violentado, o sea, es el derecho que ejercen las personas defensoras y que la autoridad viola. Y en primer lugar tenemos el derecho a la protesta, luego viene a la vida digna, luego vienen los defensores y víctimas de violaciones de derechos humanos, y un poco contrario a toda la tendencia de diferentes informes, los defensores de tierra y territorio. Nos gustaría destacar 4 conclusiones, 4 aspectos preocupantes de este informe, que es el incremento de las violaciones de derechos humanos dirigidas contra organizaciones independientes de 39 a 48 y de comunidades de 28 a 47. El aumento de la participación en estas otras violaciones de derechos humanos de gobiernos de Morena en las entidades federativas y el incremento desde el gobierno federal. Asimismo, como el incremento de los golpes como clase de agresión predilecta utilizada por los perpetradores, y el incremento de la vigilancia y recopilación de información como clase de hostigamiento. La otra parte que nos llama la atención, a pesar de que el gobierno federal, a través de Enrique Irazoque, titular del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, y a pesar de que han declarado Alejandro Encinas y el mismo López Obrador de que le dan celeridad a una aprobación de una ley general para personas defensoras y periodistas, es que no vemos claridad, vemos una lentitud en el desarrollo, mejoría y perfeccionamiento de lo que pudiera ser una propuesta de ley general, que es la que realizamos en el 2019, y vemos una lentitud en el Poder Legislativo de aprobar la reforma constitucional para hacer posible una ley general de protección a personas defensoras y periodistas. Entonces, ese es como son 4 puntos que nos gusta dejar ahí en la mesa. Pues gracias.